El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones entró a la cueva Knotty Potty, en Utah, junto a su hermano y otros familiares. La idea era simple: explorar la cueva, pasar un rato juntos y recorrer una de sus zonas más conocidas. Era un plan tranquilo, algo que muchas personas habían hecho antes. Pero en algún momento, John se separó del camino correcto. Y en ese instante, sin darse cuenta, tomó una decisión que ya no iba a poder revertir. Mientras buscaba un pasaje llamado The Birth Canal, se metió por una abertura equivocada. Desde afuera, parecía solo otro túnel estrecho, uno de esos lugares incómodos pero posibles de atravesar. Pensó que si avanzaba un poco más, encontraría espacio para girar, para salir, pero no era así. El lugar por el que avanzó no se abría, se cerraba, y cada centímetro que avanzaba lo dejaba con menos margen para moverse, más presión, más oscuridad, más silencio, hasta que llegó a un punto en el que ya no podía retroceder. Y en ese momento, todo cambió. John quedó encajado cabeza abajo en una grieta extremadamente estrecha. Su cuerpo estaba comprimido entre la roca. Sus brazos apenas podían moverse, sus piernas no tenían apoyo, y su cabeza estaba más baja que el resto del cuerpo. Intentó empujarse hacia atrás, no pudo. Intentó girarse, no pudo. Intentó encontrar algún punto de apoyo, no había nada. No podía subir, no podía bajar, no podía darse vuelta. Y lo peor era que no podía corregir su posición. Quedó atrapado en un ángulo que su propio cuerpo no podía sostener durante mucho tiempo. Al principio, todavía podía respirar con relativa normalidad, pero en espacios tan estrechos, incluso respirar tiene un costo. Cada movimiento del pecho necesita espacio, y ahí no había espacio. Con el paso de los minutos, su respiración empezó a volverse más corta, más forzada, más pesada. La sangre comenzó a acumularse en la parte superior de su cuerpo debido a la posición invertida. La presión aumentaba, la cabeza se cargaba, el cuerpo se agotaba, y lo que al principio era incomodidad se transformó en una situación crítica. No era solo estar atrapado, era estar atrapado en las peores posiciones posibles para el cuerpo humano. Cuando su familia entendió que no podía salir, comenzó una operación de rescate. El tiempo ya era un factor. Llegaron rescatistas, especialistas y voluntarios. Todos sabían que no era un rescate común. El espacio era demasiado estrecho, el ángulo era demasiado complicado, y cualquier error podía empeorar la situación. Aún así, empezaron a trabajar. Montaron un sistema de cuerdas y poleas dentro de la cueva. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada tirón tenía que ser preciso, porque no estaban sacando a alguien de un espacio abierto, estaban intentando liberar a una persona atrapada en un agujero mínimo. Durante horas avanzaron lentamente, ajustando cuerdas, cambiando posiciones, buscando el ángulo correcto. Y en un momento, pareció que iba a funcionar. Pareció que finalmente podían sacarlo. John comenzó a moverse, centímetro a centímetro. Después de horas atrapado, había una salida, había una posibilidad real. Pero entonces, todo se rompió. El sistema de poleas falló bajo la presión. Una de las piezas cedió, y en cuestión de segundos, John volvió a deslizarse hacia el fondo de la grieta. Todo el avance se perdió, toda la esperanza se derrumbó, y lo que ya era difícil pasó a ser casi imposible. Después de eso, el rescate nunca volvió a estar tan cerca. El tiempo siguió pasando, el cuerpo de John seguía deteriorándose, la presión, el agotamiento, la falta de oxígeno y la imposibilidad de cambiar de posición. Cada minuto jugaba en contra. John permaneció atrapado por alrededor de 27 horas, consciente, sin poder moverse, sin poder salir, hasta que finalmente, la noche del 25 de noviembre de 2009, John Edward Jones murió dentro de la cueva. Después de eso, los rescatistas enfrentaron otra realidad.
Recuperar el cuerpo era demasiado peligroso. El riesgo era alto. El espacio imposible. Y entonces se tomó una decisión. Una decisión dura. La cueva fue sellada permanentemente. John Edward Jones quedó para siempre en el interior de Knotty Potty. Ese lugar dejó de ser una cueva y se convirtió en una tumba. Lo que hace tan perturbador este caso no es solo el resultado, es el proceso. Un error mínimo, un camino equivocado, un espacio cada vez más angosto y un punto en el que avanzar unos centímetros más significó no poder salir nunca más. Porque a veces el verdadero peligro no es entrar en lo desconocido, es no poder volver.